¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Hoy quiero contarte un pedacito de mi historia, de esta gran corta vida que he vivido hasta ahora. Y este capítulo es un poco íntimo porque para mí el develar ciertas partes de mi historia con las personas significa obviamente entregarte un pequeño pedacito de mí con el fin de ayudarte a que te sientas identificado, a que puedas ver ese mensaje que está allí y que te puede ayudar a superar situaciones. Mi historia con el emprendimiento creo que te la he mencionado distintas veces de distintas formas, y es que mi historia con el emprendimiento empezó aproximadamente a los 8 años en una Navidad en familia en la que fuimos a casa de unos amigos de mis papás, y en esa fiesta navideña que había muchos niños, recuerdo que en esa fiesta había muchos niños, éramos muchos niños, decidieron entre todos los papás hacerle un regalo a los niños para que obviamente fuera como el recibir a Santa, estamos todos en la fiesta, así todos abren sus regalos, etcétera, etcétera. Y ese día a mí me regalaron un juego de bisutería, de estos juegos de niños para hacer pulseras, collares, etcétera, que vienen como con los rollitos de hilo, las mostacillas, las pepitas para ponerle a las pulseras, etcétera. Recuerdo que en esa fiesta yo me emocioné mucho con mi regalo, pero a diferencia de las otras niñas, yo no abrí mi regalo al instante. Todas se pusieron a hacerse pulseras para ellas, todas empezaron, wow, qué genial, y yo no quise abrir mi regalo. Yo abrí mi regalo cuando llegué a la casa y mi instinto fue hacer pulseras para vender. Si tú me preguntas a mí si el emprendedor nace o se hace, yo creo que nace, porque en mí fue algo completamente espontáneo y natural, pero también creo que el emprendedor se hace. Si tú no naciste en una familia emprendedora, tú te puedes hacer un emprendedor si tu instinto te llama a eso. Si naciste en una familia de emprendedores, como fue mi caso, y siempre tuviste ese instinto muy despierto, de todas maneras tienes que hacerte un emprendedor. Tienes que entrenar y moldear ese instinto. En mi caso fue algo muy innato. Yo enseguida pensé en empezar a vender pulseras en el colegio. Y eso hice, empecé a vender pulseras, empecé a trabajar por encargo, mis amigas me pedían pulseritas, y cuando ese juego se terminó, obviamente yo había ganado dinero, pero también gané la mirada de mi mamá en el sentido de que ella se dio cuenta del potencial que había allí. Así que mi mamá decidió pagarme clases de bisutería con una amiga de ella que pues era especialista haciéndolo. Entonces yo a los 8 años iba todas las tardes a la casa de la amiga de mi mamá a mis clases de bisutería. Aprendí a hacer pulseras con cristales de Swarovski, obviamente no eran reales, pero cristales al fin. Aprendí a hacer pulseritas, collares, llaveros, hacía de todo en bisutería y lo vendía en el colegio. A los 10, 11 años, mi mamá trabajaba representando a una empresa de venta directa por catálogo. Se llamaba Stan Home. Bueno, ella estuvo en otras empresas antes, estuvo también en una empresa que se llama Jade, estas típicas empresas de venta por catálogo, por folleto, así como Saison, Avon, etc. Mi mamá trabajaba para esta empresa Jade primero y luego para otra empresa que se llamaba Stan Home. Y cuando mi mamá trabajaba en esa empresa, ella tenía un código
Y ese código yo lo usaba para vender en el colegio esos productos. Entonces yo vendía los productos al código de mi mamá, le vendía hasta las profesoras, les vendía. Y mi mamá obviamente me ayudaba a hacer el pedido, me pasaba todo cuando había que repartirlo, las personas me pagaban y todo, iba ahorrando. Y así transcurrió mi infancia. Siempre fui una persona muy emprendedora. Y bueno, esta vez me lancé de una a hablar del tema porque es un tema que, aparte de emocionarme, es un tema que últimamente he tenido mucho dando vueltas en la cabeza, porque por distintas vueltas de la vida, así como he tenido emprendimientos muy exitosos, he tenido emprendimientos que han sido un rotundo fracaso y eso está bien. Tenemos un episodio donde hablamos de que el fracaso es la clave. Tenemos varios minutos de podcast dedicados a lo natural que es fracasar, pero cuando tomas decisiones cruciales en tu vida, como es mi caso en este momento, uno se cuestiona muchas cosas. Te cuestionas tu historia, te cuestionas tu pasado, te cuestionas si lo que estás haciendo realmente está bien, si es para ti. Y además, cuando te decides por un camino, muchas veces pasa que aparecen los distractores a tratar de convencerte de que estás más cómodo haciendo lo que estás acostumbrado a hacer. En mi caso, yo siempre fui una persona emprendedora. Siempre me gustó hacer negocios, en el colegio siempre estaba haciendo negocios y este episodio va dedicado para todas estas personas que han fracasado en sus emprendimientos o que han querido emprender y no les ha resultado como querían o que siguen aprendiendo lecciones o que sienten que no saben qué más hacer para que les resulte y se están cuestionando en este momento si eso es realmente para ustedes. En mi adolescencia, ya 13, 14 años, tenía amigos que hacían fiestas. Estas fiestas eran en casas, pero eran con entrada pagada porque ellos compraban alcohol y vendían alcohol en las fiestas y mandaban a hacer brazaletes y todo el cuento. Yo vendía entradas a fiestas, no solo para hacer dinero, sino porque me dejaban entrar gratis a las fiestas. Luego de eso, ya a los 14, 15 años, pues me detuve un poco con respecto al emprender. Me empecé a dedicar más a mis estudios. En el capítulo de mi historia te cuento que empecé a ser parte de los modelos de Naciones Unidas intercolegiales. Entonces ocupaba gran parte de mi tiempo ya más concentrada en ser adolescente, no tanto en emprender, aunque ese bichito seguía estando allí. Siempre estuvo allí. Cuando empieza la etapa de la adolescencia y la adultez joven, por allí 15, 16 años, empiezo con las ganas de trabajar, de querer hacer más cosas, de querer mi dinero y me surge la oportunidad de trabajar en un plan vacacional. Fue mi primer trabajo formal, por así decirlo, porque a los 13, 14, 15 trabajaba como niñera de repente ayudaba a mi mamá con su trabajo y ella me pagaba. Siempre he estado como trabajando con el bichito de trabajar, hacer cosas. Mis papás se resistían mucho a la idea, ellos querían que yo estudiara, que fuera a la universidad, que no trabajara, que me esperara un poco para entrar como en el asunto del dinero. Y resulta y acontece que el dinero siempre es parte de nuestras vidas y muchas veces por la crianza que nos dan, obviamente con la mejor intención, nos apagan ese sentido que todos tenemos de empezar a hacer dinero o nunca nos inculcan correctamente, ni en el colegio ni en casa, el real valor detrás del dinero o cómo gestionarlo o cómo producirlo. A los 15 años, 16 años, tuve este trabajo en un plan vacacional y luego de esto llega el momento en el que mi papá me saca de la universidad porque él quería que emigráramos, entonces me dice, tienes que trabajar. Y decido hacer un curso
de peluquería y de cejas, de depilación de cejas. Era depilación facial y corporal, pero yo me especialicé en cejas, en perfilado, hacía la pigmentación, etcétera, todo eso que nos encanta a las centroamericanas. Y en ese momento empiezo a trabajar en una peluquería. Recuerdo que ese fue como mi primera sensación de libertad, de independencia. Wow, tengo mi propio dinero, no tengo que pedirle permiso a mis papás, soy independiente, me puedo comprar mis cosas. Y se sentía, wow, yo me sentía fabulosa, me sentía la única Coca-Cola en el desierto. Y luego de esto me toca migrar y me toca trabajar mucho como apatronada, me toca trabajar mucho como empleada. Ya había tenido esta experiencia en el plan vacacional, ya había tenido esta experiencia trabajando en la peluquería. Y si escuchan un perro de fondo, es mi perrita. Y yo ya había trabajado, pero luego llega el momento de migrar. Y aquí aterrizo en otra realidad del empleo. En ese momento, pues empieza la realidad del empleo como extranjero. Siendo empleada en el extranjero viví situaciones súper deplorables, súper lamentables en las que tenía condiciones pésimas de trabajo, me explotaban, llegué a sufrir de acoso laboral, acoso sexual, me llegaron a echar de un trabajo por el simple hecho de no haber querido salir con mi jefe. En ese momento yo tenía 17 años y mi jefe tenía, yo creo que más de 60 años. Y fue muy duro para mí porque siempre fui una persona con un carácter muy fuerte y siempre me costó mucho seguir órdenes. En el colegio me costaba mucho seguir órdenes, yo vivía peleando con los profesores por eso. Era no rebelde, pero sí revelada, así como, no sé, siempre tuve como este instinto de justicia. Y cuando sentía que había algo injusto sucediendo, no me podía quedar callada. Cuando estoy como migrante, empiezo a vivir todas estas situaciones, definitivamente me doy cuenta de que el empleo tradicional en ese momento no era lo mío, no era lo mío, no era lo mío, no era lo mío. Y en ese momento decido salir por mi cuenta. No tenía trabajo, así que tenía que salir adelante y podía o quedarme sentada esperando a que me llamaran de un trabajo o salir yo y, como dirían acá en Chile, apechugar y sacar adelante yo mis cuentas y mis cosas. Así que decidí empezar a vender arepas en las ferias de verduras de acá de Santiago. En ese momento ya estaba con mi pareja, así que él me ayudó con la inversión inicial. Estuvimos juntos en todo el proceso, él me acompañaba, muchas veces iba, me dejaba, luego volvía a buscarme, otras veces me acompañaba, me ayudaba, me cuidaba. Y allí nos dimos cuenta juntos de que ese era el camino era emprender. Luego de eso intentamos tener una marca de ropa que fue una idea fugaz que se le ocurrió a él y queríamos desarrollar, fuimos, hicimos los modelos, los patrones, no sé qué, hicimos toda esta compra locada, mandamos a hacer las camisas, queríamos una marca de ropa deportiva distinta, bonita, y la verdad es que fue una idea muy apresurada y con muy pocos fondos, así que fue una idea que digamos que no duró ni un mes, yo creo. Al final, las camisas que hicimos, ahora las hago juguetes para Sol después de 5 años. Luego de eso, volví a trabajar como empleada. Antes de eso, estuve un tiempo también vendiendo postres. Quise hacer un emprendimiento de desayuno sorpresa y regalos sorpresa. Tuve esta marca de ropa que también falló, luego volví al empleo tradicional y estando en el empleo tradicional empezamos a ahorrar para nuestro primer gran negocio, que fue un negocio de comida rápida gourmet, que era exquisito, el modelo de negocio era espectacular.
Y yo creo que aquí fallaron dos cosas y fue la madurez para afrontar la situación y la situación. Creo que esos dos factores fueron cruciales. Resulta que en el año 2018 mi novio y yo ambos éramos empleados y queríamos emprender, queríamos hacer un negocio, queríamos tener algo que fuera nuestro, queríamos construir algo nuestro. Así que mi novio, en el sitio donde trabajaba, que era el negocio de su familia, él vio potencial para un local de comida rápida en el sector, no había nada como lo que queríamos hacer, así que nos pusimos manos a la obra, empezamos a ahorrar, empezamos a hacer, empezamos a construir. Y cuando menos nos dimos cuenta, teníamos todo un local armado y fue una locura, fue una sensación indescriptible. Todo lo que nos costó llegar allí y luego verlo allí materializado fue wow, fue indescriptible. Ese emprendimiento definitivamente marcó un antes y un después en nuestra vida. Acá en Santiago de Chile, para el año 2019, sucedió algo llamado estallido social, así le nombraron. La cosa es que por distintas razones sociales y políticas, las personas empezaron a protestar en las calles, hubo saqueos, hubo destrozos, hubo desmanes, hubo protestas, personas fallecieron, fue un poco caótico. Y el inicio de este problema, de este estallido social, coincidió con el inicio de nuestro negocio. Literalmente el día de la inauguración fue el 19 de octubre del 2019 y el 18 de octubre había iniciado el estallido social. Nosotros jamás dimensionamos lo que estaba sucediendo en el país, no comprendíamos la situación. Yo creo que en ese momento nadie lo dimensionaba en lo que se estaba convirtiendo. Nosotros obviamente teníamos toda la inversión puesta en el local, teníamos más de 12 millones de pesos invertidos, teníamos la fe, la esperanza, las ganas, las deudas, así que no podíamos retroceder. Y a un mes aproximadamente de haber abierto, entraron a robar al local. Y luego entraron a robar de nuevo. Y yo creo que no sé si todas las personas a las que les han robado alguna vez en su vida lo sienten así, pero yo creo que esa ha sido de las peores sensaciones que yo he experimentado en toda mi vida. La primera vez que entraron a robar, nosotros llegamos al local en la mañana como un día cualquiera y veo que en la vereda, en la acera del local, estaba como un líquido goteando, como así, como un charco hacia afuera del local. Yo no entendía muy bien qué pasaba. Estamos estacionando el auto y me empiezo a fijar con cuidado de la cortina del local y veo que la cortina está mal cerrada. Entonces me asusto, me asombro, me bajo del auto, Francisco, mi novio, gritándome porque me bajé como con el auto casi que andando. Y cuando llego al local veo los candados y no entendía yo no entendía, no lograba entender qué pasaba. Porque estaban los candados puestos en la cortina, pero la cortina estaba abierta. Entonces nos dimos cuenta de que habían violentado la cortina del local, pero habían dejado los candados puestos y la cortina abajo como para que nadie se diera cuenta de que habían entrado a robar. Así que cuando Francisco se bajó y abrimos la cortina, vimos el local completamente destrozado, cosas rotas, nos habían robado todo. Esto fue, no puedo recordar la fecha exacta, pero fue en noviembre del 2019. En ese momento, obviamente, me desesperé, lloré, me asusté, me sentí violada, sentí que una parte de mi integridad fue como wow, o sea, no, es indescriptible lo que sentí. Sentí impotencia, ira, rabia, frustración, tristeza, muchas cosas juntas, porque además teníamos muchas cosas que pagar, teníamos personal que mantener. Así que fue una época muy complicada. La segunda vez que entraron a robar al local, a este emprendimiento, estábamos un domingo en la noche,
estábamos por acostarnos a dormir. No fue tanto tiempo después del primer robo, creo que ni siquiera había pasado un mes del primer robo. Íbamos a acostarnos, no, estábamos durmiendo, era de madrugada, era un domingo, de domingo para lunes, y nos llamó un vecino para decirnos: oye, les acaban de abrir el local, no pude hacer nada porque era yo solo, eran varias personas, así que no, por mi bien no quise intervenir, pero te estoy avisando desde ya para que vengan, porque los robaron. Así que nada, fuimos a las 5 de la mañana, estaba el local de nuevo abierto, todo roto, y fue muy duro porque fue todo en pleno estallido social. Luego de esto, ese día nos quedamos como hasta las 2 de la tarde tratando de arreglar la cortina, tratando de recomponer todo un poco para poder atender el día siguiente. No pudimos atender ese día. Ese mes, esos meses entre octubre y noviembre, hubo días que no podíamos trabajar por las bombas lacrimógenas, hubo días en que era todo tan caótico que no teníamos cómo abrir, cómo llegar al local. Luego de esos 2 robos, se robaron un par de veces los cables de alimentación de electricidad del local, por lo que obviamente llegábamos y estaba toda la comida descompuesta, la que quedaba refrigerada y congelada porque se desconectaba todo, se quedaba sin luz el local y teníamos que botar todo. Así que ese emprendimiento creo que fue mi primer choque con la realidad como emprendedora como tal. Fue muy fuerte porque era un negocio al que apostábamos todo y lo apostamos todo y perdimos. Y fue muy fuerte. Luego de que pasó todo esto, justo se topó marzo, la llegada del COVID, marzo del 2020, un negocio casi en quiebra. Tuvimos que desarmar completamente el local, llevarnos todo a la casa. Y en ese momento empezamos a trabajar haciendo hamburguesas y churrascos y hot dogs completos, como sea que le digan en tu país, desde la casa. Mi novio y yo empezamos a hacer eso. Obviamente liquidamos a los empleados, ya los habíamos liquidado porque pues no podíamos seguir pagándoles, esa es la verdad. Fue un negocio que terminó en un completo caos, terminó durando 5 meses el local abierto. Luego de eso intentamos surgir desde la casa para poder pagar algunas cuentas, alguna parte de las deudas. Teníamos muchas cosas que pagar y la verdad es que era insostenible hacerlo desde la casa, así que terminamos por vender todo, liquidar todo lo que nos quedaba. Afortunadamente logramos vender algunos electrodomésticos que compramos para el local, mucho más costosos de lo que lo habíamos comprado inicialmente, así que allí recuperamos un poco de dinero, pero se fue literalmente todo pagando. Y la cosa es que luego de eso llegó la pandemia y la pandemia fue como un break, fue como sentarnos a reflexionar qué queríamos hacer, qué íbamos a hacer ahora, cuál era el siguiente movimiento. Todo era muy confuso, pero nos dimos cuenta de que definitivamente no queríamos volver allí con un local, no queríamos volver a lo que estábamos haciendo. Llega octubre del 2020, ya pasó un año desde la inauguración del negocio, ya habían pasado meses desde el cierre del negocio y en ese momento con mi novio volvemos al mismo sector, pero administrando el local de su familia, el local de su papá. ¿Te acuerdas que te comenté que inicialmente cuando trabajábamos, él trabajaba en el local de la familia? Bueno, a ese local volvimos. Fue obviamente otra cara del emprendimiento porque era un negocio ya establecido, era un negocio ya firme. Y en ese momento mi novio y yo decidimos tomar en serio el trading. Nosotros veníamos aprendiendo sobre este tema desde el 2018. En el 2020 empezamos a estudiarlo de tiempo completo y en octubre del 2020, cuando retomamos el negocio de la familia, de mi pareja, porque yo quedé cesante y él se iba a hacer cargo, entonces él necesitaba a alguien que lo ayudara y pues me dijo, nada,
estemos los dos acá en este local y crezcamos juntos, trabajemos juntos y hagámoslo juntos. Y en paralelo a llevar la administración de este negocio, pues aprendíamos trading, hacíamos trading y nos iba muy bien. Llega el 2021, nos empieza a ir aún mejor. En ese momento yo hacía network marketing, mucha gente me conocía porque hacía network marketing y en ese momento, por distintas razones, decidimos vender el negocio. Vendemos el negocio, la principal razón fue tener paz mental porque era como, wow, tenemos un negocio, nos está yendo bien la administración del local, estamos haciendo cosas, pero no tenemos salud mental, no tenemos paz mental, por muchas razones personales. Y en ese momento mi novio y yo decidimos vender el negocio y dedicarnos 100% al trading y al network marketing, cosa que funcionó hasta junio del 2022, momento en el que yo, en un lapso de crisis existencial, por allí como dice el meme, en mi momento más esquizofrénico, decido soltar mi única fuente de ingresos estable en ese momento, que era mi red de network marketing, para atreverme a lanzar mi propia marca personal de crecimiento personal en redes sociales. Llega ese momento, lanzarme de nuevo a otro emprendimiento cuando ya teníamos años forjando el trading desde el 2020, ya teníamos casi 3 años haciéndolo, sí, 3 años ya teníamos haciéndolo, ya teníamos algo firme, algo estable, yo decido dejarlo de lado, mi pareja se queda haciéndolo y yo me lanzo con mi emprendimiento de mi marca personal. En ese momento empieza toda la locura de descubrir, obviamente, todo mi potencial, de empezar a construir lo que era Valen Grow Up, y llega un punto en el que a mi pareja le empieza a ir muy bien, esto es en septiembre del 2022, y yo lo empiezo a ayudar a potenciar esa empresa que él tenía. Empezamos a trabajar juntos en eso. Obviamente él hacía la mayor parte porque él hacía toda la parte como técnica del trading que hacía, y yo me encargaba como de toda la parte de marketing, lo ayudaba con la estructura de la página web, etc. En paralelo, pues obviamente llevaba mi marca personal, y llega marzo del 2023 y en ese momento mi novio decide que es momento de dejar de dedicarse al trading. Estaban sucediendo muchas cosas dentro de ese rubro, dentro de esa industria. Ganaba dinero, pero vivía estresado, vivía mal, vivía complicado, y eso estaba afectando nuestra relación. Obviamente llega un punto en el que cuando el trabajo pasa la frontera a la vida personal, obviamente empieza a influir, y en ese momento él decide desligarse de su emprendimiento y llegamos al momento actual. ¿Por qué te digo que me toca tan de cerca, como siempre te digo con otros episodios, pero con este episodio particularmente? Porque te acabo de resumir 5 años de historia en 28 minutos. Y porque en estos 5 años hemos fracasado mucho. Hemos tenido muchos intentos fallidos, pero también hemos tenido muchos placeres. Emprender me ha permitido conocerme, me ha permitido conocer mis habilidades, mis límites, mis capacidades. Emprender me ha permitido vivir los mejores momentos de mi vida, conocer personas increíbles, entender de rubros nuevos y distintos. Emprender me ha permitido llevar una vida hermosa, pero en este momento, y por lo que he estado en stand-by de mis redes sociales, es porque hemos estado reestructurando todo. En marzo de este año, cuando mi pareja decidió desligarse de su emprendimiento, que lo estábamos llevando los dos en paralelo, yo desde junio del 2022 venía trabajando a modo de freelance para una corredora de propiedades mientras sacaba adelante mi marca
y mientras ayudaba a Francisco con su emprendimiento. Miren lo enrollado. Y obviamente en la corredora también adquirí mucho conocimiento, también he podido hacer muchas cosas. Luego, en mayo, decidimos hacer otro emprendimiento de frutos secos porque como mi novio decidió desligarse de su emprendimiento de trading, pues necesitábamos una fuente de ingresos neutra, que fuera de los dos. En paralelo yo estaba llevando mi marca y los trabajos de la corredora y él en paralelo estaba tratando de lanzar su marca personal de bienestar. Y en todo este camino, si hay algo que he aprendido, es que emprender no es un camino fácil. Sí, es muy satisfactorio, sí. Obviamente, si lo haces con recursos o con, no solo recursos materiales, sino psicológicos, tienes muchas más probabilidades de tener éxito, pero emprender es jodido. Y yo amo emprender, creo que no me arrepiento de absolutamente nada desde que tengo 9 años hasta ahora, pero no, tampoco te quiero vender la idea de que emprender es necesariamente cómo se ve mi historia. Pero tampoco es una historia del mundo de Bill Pap. ¿A qué voy con todo esto? Que si tú has emprendido y has fracasado, no estás solo. Si tú quieres emprender y sientes miedo porque todo el mundo te dice que es jodido, no estás solo. Si tú dejaste de emprender para volver al mundo laboral, que es el proceso que de cierta manera estamos viviendo Francisco y yo hoy en día, no estás solo. El problema de emprender hoy en día es que todo el mundo te vende la pomada de que emprender es la única solución de salir adelante. Todo el mundo te vende la pomada de que el empleo es malísimo y emprender es lo único genial para que tú puedas vivir una vida feliz y ser tu propio jefe es lo máximo y todas estas cosas que yo en algún momento también compartí e impartí. Pero hoy te quiero decir que no se trata de que emprendas, porque esa es la única forma de que tú crezcas y tengas conocimiento y hagas cosas y seas libre pero tampoco se trata de que emprender es horrible y emprender es súper complicado. No, no se trata de ninguna de esas dos cosas. Lo que hoy yo te quiero decir es que en mi camino como emprendedora, lo que yo he podido descubrir es lo siguiente. Punto número 1. Cuando tú haces las cosas solo por dinero y necesidad, muchas veces desde ese pensamiento y esa energía de escasez, lo único que vas a hacer es fracasar y traerte situaciones complicadas. Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Número 2, porque te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, emprender con apego al dinero o sin inteligencia emocional te va a hacer vivir un infierno, porque yo lo viví. Emprender a mí me ha costado muchas alegrías, pero también enfermedades, también complicaciones médicas, también tristeza, frustración, rabia, ira. Y si no sabes cómo gestionar todo eso, te vas a ir al demonio. Número 3. Este último tiempo, sobre todo, he entendido que no se trata de emprender para crecer y todo este rollo, o de trabajar para tener algo estable. Se trata de que seas feliz con lo que haces y que lo que haces te saque de tu zona de confort de vez en cuando para que puedas crecer, para que puedas aprender y puedas superarte. Pero sobre todo se trata de que lo que tú decidas y hagas te haga sentir tranquilo. Muchas de las veces que yo cambié de emprendimiento, no solo cambié de emprendimiento por la situación que vivía con mi emprendimiento, sino por cómo me hacía sentir ese emprendimiento. Dejé de lado muchas veces negocios que pudieron haberme dado dinero por el hecho de tener paz mental. Yo ganaba dinero haciendo network marketing. Lo dejé de hacer por paz mental. Mi pareja ganaba dinero con el trading. Lo dejó de hacer por paz mental.
nosotros pudimos haber sacado adelante la churrasquería. Creo que nuestro nivel de conciencia de ese momento no nos lo permitió, pero mucho más importante, cuando decidimos conscientemente si queríamos continuarlo, decidimos no hacerlo por paz mental. Cuando vendimos nuestro negocio de autopartes, el lubricentro, lo hicimos por paz mental. Y tú me dirás, Valentina, pero el negocio era de la familia, era tuyo. Eso es otra historia, punto para P. Pero el punto es que ese negocio se vendió por paz mental. Creo que muchas personas se equivocan cuando van por la vida buscando libertad financiera. Porque muchas veces las formas en las que las personas buscan la libertad financiera no es necesariamente una forma que te hará libre. Porque sí, puedes tener todos los recursos como para decir, yo soy libre financieramente, pero ¿eres libre en tu mente? ¿Eres libre de conciencia? ¿Tienes paz en tu mente y en tu corazón? ¿Puedes dormir tranquilo en las noches? Y yo creo que allí es donde están las verdaderas respuestas. Cuando un negocio es realmente para ti, y esto es otra cosa que entendí emprendiendo, es que cuando tú emprendes, no tiene que ser algo forzado y complicado y angustioso como me ha sucedido a mí tantas veces. Yo creo que nada que sea para ti tiene que verse de esa forma, y yo lo aprendí a la mala. Muchos de los emprendimientos que yo tuve son en rubros absurdos en los que yo ni siquiera me veo a largo plazo. Pero obviamente daban dinero, obviamente era la necesidad, entonces era obviamente lo voy a hacer porque me da dinero. Obviamente lo voy a hacer porque tengo la necesidad y esta va a ser la solución a todos mis males. Y al final terminó siendo más grave la medicina, más cara la medicina que la enfermedad. Entonces, el punto es que si quieres emprender, no sigas mi ejemplo. Y no solo no sigas mi ejemplo, sino que asegúrate de ser feliz. No hagas negocios solo por plata. A ver, no me malentiendas. El dinero sí da felicidad, el dinero es una clave importantísima en nuestra vida. El dinero, hay que pensar en plata cuando uno hace negocios, sí, pero asegúrate de que también sea algo que va acorde contigo. Asegúrate de que sea algo que va en congruencia con lo que tú quieres para tu vida. Y si no sabes en qué invertir, invierte en ti, invierte en tu educación, invierte en tu mentalidad y eso te va a dar la mejor rentabilidad que cualquier negocio que puedas hacer. Si no inviertes en ti, muy probablemente falles en muchos emprendimientos. Cuando yo empecé a educarme, fue cuando empecé a entender no solo en qué quería emprender, sino en qué había fallado en mis otros emprendimientos. Y cuando tú entiendes en qué fallaste en tus emprendimientos pasados, puedes, obviamente, evitar cometer los mismos errores para que te pueda ir mejor. Creo que mi historia con el emprendimiento ha sido bonita y turbia, pero lo más importante es que creo que lo estoy logrando. Creo que cada vez estoy más cerca de llegar a ese punto de congruencia en el que mi negocio y mis fuentes de ingreso vienen no solo de las ganas de hacer dinero para tener libertad financiera, sino de hacer lo que amo y de aportar valor al mundo con eso. Es súper clave entender que nosotros no estamos aquí solo para existir. Todos tenemos una razón trascendente. Yo creo firmemente que lo estoy logrando. Creo que a pesar de que estoy en una etapa de mi vida en la que, pues obviamente, financieramente quizás no es donde quiera estar, pero definitivamente estoy mejor que hace un mes, que hace 3 meses, que hace un año, que hace 4 años cuando era el 2019. Y pareciera como si hubiese sido ayer. Pero han pasado 4 años desde entonces.
Y lo que más me gusta es que he tenido rubros locos, he hecho cosas extrañas, he tenido cientos de trabajos extraños, pero cada vez mis trabajos se parecen más a mí, cada vez mis negocios se parecen más a lo que yo quiero para mi vida y yo creo que cada vez me siento más en el camino correcto. Entonces, quizás hoy no estoy donde estoy, pero definitivamente estoy más cerca de la tranquilidad mental, de quien quiero ser y del camino correcto. Esa es mi historia con el emprendimiento. Si te gustó, puedes hacérmelo saber dejándome una reseña en Spotify. Recuerda que si te gustó y conoces a alguien que crees que se pueda identificar con este episodio, puedes compartírselo. Compartiéndoselo me ayudas a mí a llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal. Si estás empezando a emprender, paciencia, contigo y con el mundo, pero sobre todo contigo. Lo estás haciendo bien, eres suficiente. Y si va a salir mal, no estás perdiendo, estás aprendiendo. Fracasar es parte clave del proceso. Recuerda que si algo no es para ti, el universo te lo va a enseñar de cualquier manera. Y si algo es para ti, también te lo va a enseñar de cualquier manera. Así que no veas el emprender como un proceso de tortura. Aprende a cuestionarte, aprende a darte cuenta, aprende a ser perseverante y resiliente, pero también a saber cuándo es momento de retirarte del juego o cuándo es momento de mover una pieza en el ajedrez para seguir avanzando en tus movimientos. Aprende a distinguir el camino, aprende a ver las oportunidades y los distractores. En este momento de mi vida estoy haciendo muchos cambios y es cuando más han aparecido distractores a decirme, hey, mírame, eso no es, oye, no eres capaz, no lo sé, no lo vas a lograr, pero ahí es cuando más convicción mental tienes que tener para darte cuenta y para poder entender, discernir y esclarecer para tomar la mejor decisión, que es, de nuevo, la que te dé paz, tranquilidad, la que tú sientas que es la correcta para ti, que no siempre va a ser la correcta para todo el mundo y sobre todo la decisión que te haga feliz o que te acerque a ese camino de felicidad. Recuerda que todo en la vida es un proceso. Recuerda que aunque emprendas y llegues al escalón máximo del éxito, que sea lo que sea que signifique para ti el éxito, aunque llegues a ese escalón de tu emprendimiento, de tu vida, de tu historia, aún así eres una obra en progreso y la vida, el emprendimiento y lo que sea que uno haga es un proceso. Disfrútatelo, relájate, mira la vista, entiende que no es el resultado, es en quién te conviertes durante, no es el logro, es el proceso. No es la cima de la montaña, es la vista que tienes mientras la subes. Recuerda que una vez que llegas a la cima de una montaña, puedes ver el pie o el inicio de una montaña aún más grande que quieras escalar o que tengas que escalar. Disfrútatelo, vívetelo, emprender es un proceso maravilloso, lleno de crecimiento, aprendizaje y de mucha satisfacción, de mucho power. Así que te deseo mucho éxito a ti, emprendedor, emprendedora, te deseo mucho éxito a ti, si eres esa persona que está pensando en emprender o que está pasando por un momento difícil de su emprendimiento, te abrazo, he estado ahí, todo va a estar bien. A veces los cambios son necesarios, a veces es necesario pasar por todo lo que se pasa. Cada quien vive un proceso distinto y es importante tomar lo mejor de cada proceso para seguir adelante, seguir creciendo y seguir mejorando. No te compares. No te frustres por ver a otra persona que está en el mismo camino que tú y que ya llegó a donde tú querías llegar o que ya obtuvo ese premio y se ve mucho más arriba que tú. Todos estamos escalando montañas distintas, todos tenemos procesos distintos y por ende todos tenemos distintos resultados. No te juzgues, no te compares, no te frustres, disfrútate tu proceso, que como te acabo de decir, lo que es para ti, ni que te quites y lo que no es para ti, ni que te pongas.
Te mando un beso de emprendedor, emprendedor y te deseo un feliz inicio de semana. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Creciendo Podcast. Chao, chao.